Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Semana Política. Hoy día podríamos decir que el capítulo se llama Algo huele mal, y algo huele mal hace mucho tiempo. Y para conversar de esto nos acompaña Alex Muñoz, abogado, experto en Derecho Ambiental, también un notable funcionario de NatGeo. Hola, Alex. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bueno, y Marcela Jiménez, mi compañera de labores. Hola, ¿cómo están? Hola, Alex. Hola, Marcela. Espero que mejor que yo, porque con este resfrío... Alex, bueno, ayer publicamos una columna tuya que causó impacto por la vehemencia. Yo quisiera partir preguntándote y tomando una de las primeras frases. Tú hablabas que observar la crisis de Quintero y Puchuncaví y llamarla crisis era igual que decir excesos a las violaciones de derechos humanos. O sea, que esto es algo que supera lejos la categoría de crisis. Exactamente, lo que estamos viendo en Puchuncaví y Quintero es una situación estructural. Imagínense que nosotros viéramos al Sudáfrica de los 70 y los 80 y nombráramos a la discriminación contra la población negra un exceso o un episodio. No, era un sistema, ¿cierto? Un sistema de apartheid, un sistema de segregación, y eso mismo tenemos acá en lo que hemos llamado las zonas de sacrificio. No solamente un problema ambiental donde se exceden los límites fijados para las emisiones, sino que acá hay una simple manifestación de un problema estructural que viene hace 50 años y donde las personas han sido segregadas por su pobreza, por su falta de redes políticas y por su falta de medios económicos para defenderse. Acá hay contaminación, más discriminación, y ese es el centro que define a una zona de sacrificio, que por lo demás no es la única, sino que hay varias dentro del país. ¿No crees que este país que no ha evolucionado lo suficiente en materia de derechos humanos, o sea, todavía estamos peleando porque el contexto y relativizando lo que sucedió en dictadura, es bastante complejo que tenga la capacidad de evolucionar e ir más allá y entender precisamente lo que estás planteando, que el tema de Quintero y Puchuncaví es una violación de los derechos humanos de todos los habitantes de esa zona? ¿Hay un problema, hay un default ahí de la clase política, de la sociedad al respecto? Así es, y es una violación a los derechos humanos porque es el Estado de Chile y no simplemente los particulares, las empresas, los que no están cumpliendo sus deberes en materia de derechos humanos. Estamos hablando del derecho de respetar, es decir, de abstenerse de contaminar, y acá el Estado lo está haciendo a través de empresas públicas que están bajo su control, y además está incumpliendo su deber de garantizar los derechos humanos. Estamos hablando de la vida, la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Al no garantizar que las personas puedan gozar de esos derechos y dejando operar y contaminar más allá de lo aceptable a empresas públicas y privadas. Por eso, por ese incumplimiento de estos deberes internacionales del Estado, yo he sostenido que acá hay una violación masiva y sistemática de los derechos humanos en contra de la población de Puchuncaví y Quintero. Tú en la columna también hablabas de que aquí había algo mafioso, una protección mafiosa precisamente, porque yo dudo que gente instruida, como es la clase política y la élite de este país, no sepa precisamente que la Constitución consagra el derecho a la vida, el derecho al medio ambiente libre de contaminación de las personas. O sea, yo creo que entonces, precisamente, aquí lo que están haciendo es mirar para el techo. Claro, o sea, lo saben. Lo saben, Claro. pero miran para el techo o privilegian intereses económicos. Exacto, yo hablé de un enjambre entre empresas y también autoridades de gobierno, de todos los gobiernos, que es algo que también se analizó mucho acá en el mostrador, este enjambre político que hay. Y eso es lo que explica por qué se produce una situación tan abusiva. Esto ha cruzado todos los gobiernos. Las primeras empresas se instalaron en los años 60, pero es desde el año 90 hasta el año 2010 aproximadamente donde vino la mayor instalación de industria, pasando de 2 a 19. Y eso ha sido... El primer gobierno de Bachelet. Son los primeros gobiernos de la Concertación. Concertación hasta el primer gobierno de Bachelet, que terminó con el episodio más vergonzoso de aprobación de una empresa, que fue la central Campeche de la norteamericana AES Gener, que es una de las pocas donde había un triunfo ciudadano que ganaron en la Corte Suprema, para luego tener un gobierno que cambió la ordenanza aplicable a esta empresa, y así se logró que se aprobara esta central termoeléctrica, la cuarta en la zona, a 50 metros de las casas. Sí. Entonces, pero Codelco tampoco, digamos, ha llevado a cabo esta normativa sobre las emanaciones de azufre, también lo han manejado. Exactamente. Entonces, cuando digo que acá hay una actitud mafiosa, es porque se aprueban empresas que nunca deben haber sido aprobadas. Segundo, cuando hay problemas ambientales, cuesta muchísimo obtener la información. No puede ser que a 2 semanas y media de los
de los episodios que tuvimos en agosto por la intoxicación de niños, todavía no sepamos quién es el culpable. ¿Cómo puede ser que un gobierno que tiene todo el poder para hacerlo, una superintendencia de medio ambiente, empresas que están siendo fiscalizadas, que son reguladas, no entreguen toda la información a la comunidad para saber quién fue el responsable? Si estamos hablando de unos contaminantes bien específicos que se pueden medir y se puede saber exactamente de dónde vienen. Y aún no se sabe porque hay un manto de protección frente a estas empresas para que no se sepa quién es el culpable de esta intoxicación. Eso me parece mafioso. Tanto a ENAP como a empresas como de la zona como Oxiquim. Muchísimas. Acá está Codelco Ventanas, está AES Gener, que tiene 4 termoeléctricas, está Oxiquim, está ENAP, que es famosa por los derrames de petróleo. Todas ellas pueden tener alguna responsabilidad, pero aún la autoridad no nos ha entregado una respuesta. Ahora, sobre eso, y recapitulando un poco, o sea, ha salido mucha literatura estas últimas semanas, pero siempre es bueno igual recapitular un poco. Tenemos 3 eventos hasta el momento, digamos, en estas últimas 2 semanas, de un largo historial de eventos de los últimos 50 años, donde jóvenes paran en los servicios de urgencia, prácticamente la literatura empieza a revisar las noticias y cada 4 meses encontráis jóvenes que están en los servicios de urgencia. No es una cosa, digamos, del mes de agosto y de los principios de septiembre, es una que tiene mucho tiempo atrás. Pero cuando tú hablas del enjambre, no podemos sino recordar en los primeros días, cuando la ministra Smith sale rápidamente a culpar de alguna manera a ENAP, y en ese minuto lo que aparece el nombre de esta empresa, que para muchos ha sido una sorpresa. Yo creo que a nivel, Oxiquim me refiero, que yo creo que a nivel de medio ambiente y a nivel de empresas en la zona es muy conocida, pero públicamente no era una empresa que estuviese en el inconsciente de mucha gente. Y nos tomamos con la sorpresa de que Oxiquim no es una empresa menor, al contrario, es una empresa muy grande y es una empresa intermediaria de muchas de las mineras del sector central. Es una empresa que maneja importantes cantidades de líquidos que son tóxicos, y que un reportaje que hoy día nosotros publicamos, además, hay una contienda que podría también, de alguna manera, incidir en esta idea, digamos, de salir a culpar a otras empresas para, de alguna manera, proteger eventualmente a otras. Estoy hablando de este muelle multipropósito que pretenden instalar en el borde costero de Quintero, y que de lograrlo tendría una capacidad de ¿cuánto? De 4 millones de toneladas de carbón, de casi 2 toneladas de concentrado de cobre, de miles de toneladas de tóxicos. Y tirar toda esa arena frente a los farellones de Orcompo, frente a la... Así es. Con lo que terminan de matar todo lo... ¿Cuál es el rol, a tu juicio, que te conoces bien también en esas zonas, cuál es el rol, qué partido juega Oxiquim en este enjambre de empresas en la zona? Bueno, en primer lugar hay que decir que la Bahía Quintero cumple un rol estratégico para muchas empresas mineras o de hidrocarburos que operan en la zona. De alguna manera estas empresas necesitan a la Bahía Quintero para usarla como un vertedero. El problema es que ese vertedero tiene gente adentro, es un vertedero humano, digamos, ¿no? Y contaminan a destajo con muy poco control, porque así abaratan costos. Oxiquim es una de las principales empresas, como tú bien dices, tiene un muy bajo perfil. Ahora, yo creo que es una estrategia comunicacional. También el silencio, o ser un poco un fantasma dentro de esto, también es una estrategia, digamos, ¿no? Y así han pasado bastante colados en todas las polémicas, porque todo el mundo se dirige a Codelco Ventana o a las termoeléctricas, que sí emiten muchos contaminantes también. Pero Oxiquim, como tú dices, se dedican a recibir y transportar cobre, carbón y también algunos líquidos tóxicos, solventes, petróleo, etc. Y eso es una labor muy bien pagada. Oxiquim debe ser una empresa de las más grandes del país y tiene un directorio bastante importante. Con redes políticas muy conspicuas. Muy nutridas, bueno, y conspicuas. O sea, hasta las más altas esferas del país. Yo creo que no me cabe ninguna duda que estas grandes empresas son las que visan todas las autoridades que son nombradas en la quinta región. O sea, no me cabe ninguna duda que todas dan su visto bueno y ellas no quieren ningún problema. Por algo estas situaciones se han mantenido en el tiempo, tratando de apagar los incendios, pero políticamente las crisis han pasado, se olvidan y después tenemos 2 o 3 años por otra crisis. Digamos, ¿no? Y esto va a ser así porque llevamos más de 2 semanas con el tema de Quintero, que tratan y vuelven, pero básicamente lo que hemos visto, sobre todo de la autoridad,
es un intento comunicacional por zafar del conflicto Sí, y nada más. que La ministra Schmidt anoche hizo un plazo perentorio de 48 horas y está dentro de los plazos que ya se Y un habían caiga fijado. quien caiga, luego de aparecer culpando sobre una empresa, es raro. El año 2011 hubo una crisis de los niños de la Agreda, que también Sí. queda en Puchuncaví, donde Sí. se intoxicaron decenas de niños por dióxido de azufre que proviene de la combustión de carbón. Pudo haber sido Codelco Ventana, AES o los dos. Bueno, ¿dónde estuvo el caiga quien caiga? Pues el gobierno es el mismo. Exacto. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Se olvidó. No cambió nada y lo único que ocurrió fueron más planes para ampliar el parque industrial de Puchuncaví. Acá Codelco tenía un plan. Sobre ese punto, Alex, lo que muchos expertos coinciden en la comunidad también de la zona es que aquí lo que debe ocurrir en esta zona no son planes de mitigación, no es crear parques, no es poner máquinas de ejercicio en lugar donde la gente no puede respirar, sino parar definitivamente y erradicar, de alguna manera limpiar, poder eliminar la zona de sacrificio y reconvertirlas en un espacio. Eso es posible, con Sí. voluntad política es posible. Pero hoy vemos que parece que lo que viene a ser la solución más elemental, que es la de prohibir que se sigan ampliando este parque industrial, no es así. O sea, y el caso de Oxequien es muy particular. De hecho, la nota que nosotros llevamos hoy día y que tú reporteaste en la zona, hubo alcaldes que, por ejemplo, que el 8 de agosto tenían que votar en la Comisión de Borde Costero sobre esta ampliación al muelle, y no fueron para que no los vieron, pero votaron por teléfono. Y estamos hablando de que duplicarían, al menos en solo Oxequien, duplicaría su cantidad de carga respecto, digamos, de lo que hoy día tiene. Mira, acá hay un hecho que es muy importante para el futuro de este país. Las mayores reservas de cobre ya no están en el norte, están en la zona central. Y por lo tanto, habían proyectos muy importantes para ampliar, por ejemplo, Codelco Andina, el proyecto famoso 244, que finalmente se estuvo cayendo por mucha oposición y muchos problemas. Era uno de los que iba a sacar todo este cobre también por la bahía de Quintero. Y eso implicaba más trabajo para Oxequien. Oxequien también se beneficia cada vez que estas minas empiezan a ampliarse. Bueno, ellos transportan cobre, transportan carbón también para estas minas, para las termoeléctricas, para las fundaciones. Entonces empiezan a beneficiarse todas estas empresas. Entonces acá tenemos primero un problema económico, digamos, de cómo estamos produciendo este cobre, donde la contaminación sigue siendo vertida en las zonas de sacrificio, y eso está agravando el problema. Y también no tenemos una voluntad política para parar esto. En el fondo, la voluntad política, la inercia nos está llevando simplemente a agravar el problema y no a solucionarlo. Porque hay muchos intereses, porque hay mucho dinero involucrado y vamos a ver cada vez más y más proyectos que tienden a ampliar la capacidad industrial en la zona central. Yo sé que son muy pocas las veces que se ha dado y que ha sucedido, pero la diferencia que yo veo desde los últimos episodios complejos en la zona, para no llamarlo crisis, que fueron en el 2011, precisamente en el primer gobierno de Sebastián Piñera, yo creo que lo único que ha cambiado realmente aquí es la gente, es la ciudadanía, el empoderamiento ciudadano. El basta ya, ¿no? El basta ya, el cansancio con. Y eso ha corrido varias vallas en distintos temas. Entonces, ¿crees que esa mezcla de cansancio, organización y movilización social, porque antes no se develaban todo, o se develaban pero no pasaba nada con estas redes intrincadas y todos estos socios y todos estos intereses? Los casos Penta, SQM, como que fueron la gota que rebasó el vaso y destaparon una cloaca, y la gente se dio cuenta, como que se le salió una venda a los ojos y se dieron cuenta que no hay buenos ni malos, que son todos iguales a lo mejor y que están todos mojados en muchas zonas. Entonces mi punto es, ¿crees que el factor ciudadano, la gente, tú que estás allá, la organización, cómo la gente se está organizando, hace una diferencia en esta ocasión? Bueno, sí, y eso se puede apreciar quizás en muchos conflictos sociales y ambientales. Efectivamente tenemos una ciudadanía que tiene más información y puede ponerse de acuerdo y organizarse. Pero también esto no fue un proceso fácil. Imagínate que en Puchuncaví y en Quintero mucha gente trabaja en esas empresas y son amenazados también con despido si es que son sorprendidos participando en estas marchas, etc. Yo trabajo hace 10 años en la zona, tengo muchos amigos en Puchuncaví,
hemos tratado de construir también estos movimientos muy lentamente. Algunos valientes tuvieron, digamos, la personalidad para hacerlo, pero hay otros que tenían un fundado temor de ser despedidos o que sus familiares sean despedidos. A mí me ha tocado despedir en funerales y tirar la ceniza al mar de mi amigo Alberto González, que murió de cáncer, que vivía al frente del Parque Industrial en Ventana. Yo tengo un vínculo muy fuerte con esta gente y un compromiso para toda la vida. Y así hay muchas personas que han muerto producto de esta contaminación. Y algunos que han salido a marchar tienen muchos amigos también que han muerto, que tienen hijos enfermos. Y yo creo que lo que ha cambiado también es que es muy doloroso cuando tú eres madre o cuando tú eres padre, también ver a tu hijo siendo sacado en ambulancia, en una ambulancia a un hospital para ser atendidos en el suelo de una colchoneta. Sí. Los servicios de salud también han dado un trato bastante indigno. No es culpa de los profesionales, de las enfermeras, no es culpa de los médicos, es culpa del Estado que no está dando una estructura mínima para atender una situación como esta. Entonces la gente ya también tiene poco que perder, si ya lo han perdido todo, han perdido familiares, tienen sus hijos yendo al hospital para ser atendidos en el suelo, bueno, ¿qué más te queda? Pero tú dijiste también, en otras veces que hemos hablado, de que también prima la indiferencia del país, porque esta zona es una zona que efectivamente mucha gente trabaja ahí, es empleada de estas fábricas, pero son zonas pobres, las zonas, digamos, de sacrificio ambiental, bueno, tampoco tienen redes políticas. ¿Será posible, tú veis, Marcela, que en el fondo Piñera o el gobierno puede estar intentando también apagar estos incendios, no porque sea realmente un problema a la salud? Ya tenemos el propio ministro de Salud que salió hace algunos días diciendo un disparate de alguna manera, ¿no? Pegándose un balazo en el pie al decir que esto no eran intoxicaciones, que probablemente eran olores ofensivos. ¿Tú crees que a lo mejor políticamente esta zona pueda tomar una fuerza así como lo que pudo pasar en Aysén? Es que yo creo que lo que está haciendo la moneda todo el rato, desde que estalló, es precisamente tratar que esto no se les transforme en un Aysén o en un Magallanes, en una revolución regional como fue en el primer gobierno, que básicamente, y ya está demostrado, que el sistema de diseño de este gobierno, los fusibles explotan demasiado rápido y todo termina llegando igual a la moneda y al presidente. O sea, basta recordar que estalla el problema en Quintero nuevamente, va la ministra Schmidt, van 2 ministros de Estado durante los primeros días y el presidente tuvo que partir igual a los 4 días y más encima lo abucharon, lo patearon, lo sacaron del lugar. Entonces, este presidente en particular se mueve por encuestas. No está en un buen momento. Si las encuestas siguen bajando, si el tema de Quintero lo sigue afectando y sigue afectando al gobierno, puede que eso termine jugando a favor de la gente. No creo que sea algo radical ni transformador de la zona realmente, pero yo creo que las encuestas pueden ser el gran aliado de la gente en Quintero como un elemento de presión para lograr algo efectivamente un poco más concreto de parte de la autoridad. Y no va a ser nada fácil, porque las empresas que tienen ahí, además de tener mucha plata, también tienen mucho poder que también corre, digamos, en el círculo de la moneda. Yo encuentro lo más grave es el poder que estás contando tú, Alex, de cómo amenazan a la propia gente de la zona. O sea, vivir ahí no solo debe ser terrible por el tema de la contaminación, sino vivir ahí debe ser terrible porque está en jaque tu sustento. Una dependencia. Hay una dependencia económica, hay amenaza, hay vidas humanas en juego. Absolutamente. Entonces, son demasiados elementos que están cruzados y la gente está bastante sola en ese sentido. Mira, hay una cosa que es muy decidora de cómo le han quitado la dignidad a la gente. Esta es una zona de pescadores. Sí. Hace 30, 40 años había mucha pesca, había abundancia, habían recursos casi salían solo las machas en la playa. Hoy día no hay nada. Y los pescadores artesanales, ¿a qué se dedican? A limpiar los derrames de carbón del puerto en Ventanas. A eso se dedican. Y a limpiar las cañerías de las termoeléctricas de Asgener. Y les pagan, no sé, 10.000 pesos, 20.000 pesos. A eso se dedican los pescadores artesanales, que son personas que tienen un oficio, que tienen dignidad, y están contratados por la empresa. Y no se pueden ir contra la empresa porque es el último sustento que les va quedando. Es así de indigno. Entonces acá, yo lo que apelo es a un liderazgo. ¿Sabes que yo valoro que el presidente Piñera haya ido a la zona? Por mucho que lo hayan abucheado, yo valoro el poner la cara. Pero acá lo que hace falta es no solamente política. Tomar esto como un incendio que hay que apagar para que la próxima semana salga de la prensa. Acá se requiere mostrar esto como un gran ejemplo de éxito
de descontaminación de un lugar. Mostrar que Chile del siglo XXI fue capaz de mejorar esto, resolverlo, cerrando empresas que van a quedar obsoletas muy pronto, como las termoeléctricas. Claro, sí. Ya no las vamos a necesitar. Claro. La fundición de Codelco Ventana va a pérdida hace años. Eso nos quita dinero a todos los chilenos, ¿cierto? Y está contaminando a destajo y no ha podido controlar sus emisiones porque tiene problemas estructurales de emisiones. Hay otras empresas que pueden cambiar perfectamente su tecnología por más moderno. Y también hay tecnologías para remediar y recuperar el ambiente, tanto en el agua, en el mar y en la tierra. Todo eso se puede hacer y además reparar. Por eso que yo usé en la columna la frase del nunca más. Tal como tuvimos un nunca más en el ámbito de los derechos humanos, también podemos hacer un nunca más en el ámbito de las zonas de sacrificio. Nunca más vamos a tener ciudadanos segregados, como si fueran de segunda clase, con menos derechos y que tienen todas las cargas de la contaminación donde no gozan de ningún beneficio. Eso es como si tuvieras impuestos, como tenemos ahora, iguales para todos, pero en ciertas comunas se va a pagar el doble impuesto. Sería indignante, ¿cierto? Acá hay personas que llevan el doble, el triple, 4 veces más contaminación que el resto. Eso es una discriminación porque no hay ninguna razón objetiva que justifique esa discriminación. Para eso necesitamos una élite, una clase política y empresarial que tenga la capacidad de mirar hacia el futuro y mirar con el tejo un poco más pasado que la inmediatez de las encuestas, de la próxima elección. Yo esperaría y que un de político la también rentabilidad vea de fin la de año. oportunidad, porque imagínate, hay países que tuvieron un legado de contaminación tremendo y después salieron con grandes proyectos mostrando un lugar recuperado, verde, azul, limpio, energías limpias. Eso sería un símbolo de modernidad que se podría mostrar en todo el mundo, la nueva cara de Chile, en un mundo que no solamente ya se preocupa de lo que se compra o lo que tú produces, se preocupa de cómo produces las cosas. Ya no importa tanto comprar el cobre barato. Los países ahora te preguntan, ¿cómo produjiste ese cobre? Sí, claro. La huella verde. Exactamente. Si compran pescado, ¿cómo pescaste ese pescado? Esa es la huella verde que hoy vale mucho más que el valor producto agregado. Hay una analogía que también tiene que ver con la responsabilidad de estas empresas. Si hoy día mira uno o pregunta o ve los comunicados de prensa de todas las empresas que están sacando todos los días, nadie es responsable. Es como preguntar en la PENI si alguno de las personas presas es culpable. Todos son inocentes. Pasa exactamente lo mismo en esta zona. No hay una sola empresa que voluntariamente abra sus puertas. No, es insólito. Mira, se han sentido mucho como una de las soluciones principales del monitoreo, que me parece ya, pero lo mínimo básico Claro, hay que tener. claro. Hoy existe un sistema de monitoreo de emisiones que depende de la empresa. Si tú ves la página web del red de monitoreo, abajo dice Codelco Ventana y ASGENER. Y han habido pics de contaminación, por ejemplo, de dióxido de azufre altísimos, muy por sobre la norma, y los han borrado. El gato ¿Cómo cuidando puede la ser que carnicería. las empresas puedan borrar un pic de contaminación? Me parece increíble que no exista un monitoreo por parte de la Seremi de Medio Ambiente, Seremi de Salud, cualquiera, digamos, o las mismas municipalidades. Algo que puede ser transparente, verificable, y la gente juzgará, digamos, o podrá usarlo para defenderse, digamos, pero no puede depender de la misma empresa. Sí. Bien, bueno, yo creo que un tema como este no se agota nunca en una sola emisión, en un solo capítulo. Creo que es un tema que tanto la política como la gente que está en la lucha del medio ambiente y también los medios de comunicación tienen que tomar un compromiso de reiteradamente sacar la voz en estos temas. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Alex, lo mismo Marcela, y nos vemos en un nuevo capítulo de la Semana Política. Muchas gracias.